Asociación Elevadores e Hidrogrúas, estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Bienvenidos a una nueva edición, la primera edición 2022 de Huellas. Hoy con un programa que les va a resultar a ustedes, como me resultó a mí cuando Arturo me contaba de qué iba a tratar, un programa muy interesante. Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de las mujeres ingresando a la profesionalidad universitaria, vamos a hablar de las mujeres en la medicina, que fue uno de los primeros ámbitos en los cuales pudieron incursionar en la profesionalidad, y vamos a transcurrir todo esto en un contexto de historia mundial, pero bajado, por supuesto, como nos gusta a nosotros, a la ciudad de San Francisco. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Con el programa ya 340 sí, señor. De hoy, y como habíamos indicado, ¿no es cierto?, sobre la semana pasada, sobre el final de 2021, bueno, el agradecimiento a quienes nos van acompañando siempre con su apoyo, ¿no es cierto?, el Canal 4 cediendo el espacio, las empresas Macoser, Action y Acron, con el auspicio publicitario que nos permite llevar adelante el programa, y también algunas de las actividades en el archivo y en el museo. Así que, bueno, reiteramos el agradecimiento por el acompañamiento que han comprometido para el año que hoy estamos empezando desde el programa Huellas. Empresas emblemáticas de la ciudad, empresas progresistas, empresas que dan muchísimo trabajo, un orgullo tenerlos como anunciantes y un reconocimiento por hacer esta inversión, que es una inversión en cultura, ¿no es cierto? No solo por la divulgación del programa, sino porque de aquí, como siempre lo señala Arturo, surgen algunos recursos que contribuyen al mantenimiento de los gastos cotidianos del archivo gráfico y el museo histórico. Naturalmente. Bien, el tema de las mujeres en la medicina, en tanto y en cuanto desde ahí se fueron abriendo caminos, ¿no es cierto? Muchos otros caminos. Esto nos vamos a remontar acá a finales del siglo XIX, cuando toda nuestra población, nuestra colonia, lo que siempre vamos a lo mismo, ¿no es cierto?, lo que se fundaban eran colonias, donde luego había un sitio urbano que eran los pueblos que se iban formando en todo el este de la provincia de Córdoba, oeste de la provincia de Santa Fe, y con familias jóvenes que eran muy prolíficas. Claro. Familias de muchos chicos, por eso acá nos vamos a orientar hacia... Pensemos que no había métodos anticonceptivos, por ejemplo. No, excepto lo natural. Excepto no la contabilidad de los días y ese tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, claro, las familias eran muy prolíficas. También, pero también se buscaba que fuere, ¿no es cierto? Claro. Numerosa se promovía que fuere. Primero para poblar el país, por un lado, pero a las familias mismas les interesaba también tener una importante cantidad de hijos, que iban entre 8, 9, 10, tenemos fotografías en el archivo y el museo, de familia de 14, 15 hijos. Sí, señor. Y todos muy seguidos. Esto tenía que ver con dos razones. Una, que cuando era una familia campesina, lo que se buscaba era que los hijos luego trabajen en el campo. Mano de obra, claro. Mano de obra, ¿no es cierto? No tenía que contratarse, trabajaban con los hijos. Y si fuese un comercio, un taller, lo que fuese en las localidades, en los pueblos, lo mismo. Claro. Eran los propios obreros o empleados de sus padres en el lugar. No todos tenían el acceso a la educación.
había una obligatoriedad, y por lo menos era hasta tercer grado, nada más en ese momento, pero también había otra razón que era muy importante, y en esto por eso se vincula con la cuestión medicina también, era que no había un desempeño de la atención de la salud tan amplio o tan seguro como es en la actualidad. No. Entonces, muchos de los niños que nacían en esas familias numerosas, en algunos casos, vivieron todos hasta adultos, pero en muchos otros casos, algunos no pasaban de la adolescencia. El índice de mortalidad infantil y de madres era altísimo. Mirá, Arturo, yo recuerdo cuando hice muchos años atrás con Juan Corazza, que hicimos el trabajo de la historia de Devoto, relevamos las estadísticas del registro civil de Devoto, y lo hicimos en el año 1987, porque fue en el 88 el centenario, y en el año 87 nacía la misma cantidad de niños que en los años 1890, 91, 92, 93. Lo que pasa es que en esos años moría una cantidad impresionante. La mortalidad infantil era de muy alta, 15-18%. Lo mismo de las madres, y también y claro, y por las condiciones que vos señalás sanitarias, las madres, de hecho en Devoto, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, San Francisco puede haber tenido una evolución un poquito mayor en ese sentido. No había médicos. Pero los números son porcentuales, claro. Así que más nacimiento, también más muerte, claro. Más nacimiento, menos muerte. Claro. Lo vemos al día de hoy con los testeos y las cosas que se hacen con COVID, ¿no es cierto? En diferentes ya versiones que tenemos del COVID, pero a mayor testeo, mayor también cantidad de personas que pueden estar positivas. No había atención profesional. Y los nacimientos, ¿quiénes lo atendían? Y bueno, los nacimientos en esa primera época, precisamente, en esta región, los atendían las propias mujeres miembros de la familia, claro, o vecinas, ¿no es cierto?, un poco avesadas en el tema, que podían atender un parto. Todo lo que tenía relación con un parto en aquel momento, desde siempre, ya muy culturalmente estaba impuesto, era como una cosa de mujeres. No hay mucha referencia de que los hombres hayan participado. Había cuestiones de intimidades, ¿no es cierto?, en fin, de algunos cuidados, entonces lo hacían más bien las mujeres. Obviamente tiene que haber habido hombres que en algún momento han participado ante la circunstancia que no había otra posibilidad, lo habrán hecho. Pero ordinariamente lo común es que eran mujeres. Ahora bien, ante esto, estamos sobre finales del siglo XIX y el país comenzaba a tener una evolución positiva en muchas cosas, y entre ello en la educación. Claro. Entonces, en la Universidad Nacional de Córdoba, desde 1884, se abre lo que le llamaron la Escuela de Partería, pero le otorgaba a quienes cursaban, ¿no es cierto?, 3, 4 años de estudios en el lugar, donde aprendían anatomía, biología, algo de medicina, ¿no es cierto? Era una carrera dirigida a mujeres, particularmente. Entonces, a partir de ahí comienzan a egresar las primeras parteras profesionales de San Francisco, de Córdoba. Hoy serían, digamos, las obstetras, ¿no es cierto?, que tenemos, que con mucha otra formación, naturalmente. Claro. Y esto le daba una profesionalidad a algunas mujeres que seguían esa carrera, porque hasta el momento vos tenías que la mujer profesionalmente se canalizaba únicamente por el magisterio. Claro. Eran maestras. Claro, la única posibilidad de estudio. Lógico. De estudio, digamos, más allá del secundario. Y a lo que se apuntaba, porque varios años después, en 1912, se crea la Escuela Normal de San Francisco, precisamente para formar docentes, aunque era mixto, ¿no es cierto? Era para varones, era para mujeres, pero el magisterio era una salida laboral en el momento importante, tanto para mujeres como para hombres, pero la mayoría eran mujeres. Volviendo al tema nuestro, tenemos que esto permite que muy en cuentagotas, a partir de 1884, en la provincia de Córdoba teníamos parteras profesionales. Esto toca muy de cerca a San Francisco, porque precisamente en 1899 egresa la partera número 15
O sea, te da un promedio de una por año. Quiere decir que hay algunos años en los que no egresó ninguna. No egresó ninguna. Porque después eso fue creciendo un poco. Pero la partera número 15, que se llamaba Dominga Otinetti, y estaba casada con un señor Estica. Por eso viene a vivir luego a San Francisco. Ella era italiana. Y la particularidad también se da de que en ese grupo de las primeras 15 o 20 egresadas de la escuela de partería eran italianas. Mirá. Claro, eran italianas. Porque incluso después algunas de ellas que ya habían tenido estudios, ¿no es cierto?, en Europa, que los aproximaba a la materia, venían acá y rendían como una reválida y también podían ir egresando. Pero así se fueron formando. El caso es que yo me voy a valer un poco de un apunte, ¿no es cierto?, para tener mejores referencias. Bueno, doña Dominga Otinetti había nacido en 1874, o sea que ella a los 25 años era ya partera profesional y viene a instalarse en San Francisco. Un pueblo, fíjate que llega antes que el doctor Carrá. Claro. El doctor Carrá llega un año luego. Un año después, claro, exactamente. El 28 de diciembre de 1900 llega el doctor 16 Carrá. Años antes de que San Francisco fuera ¿Ciudad? Nombrada ciudad. No, estamos hablando de una localidad muy pequeña creciendo en torno de la estación de ferrocarril. Exactamente. Bueno, esta mujer, doña Dominga Otinetti de Estica, se instala luego, años luego, ¿no? En el 99 llega a San Francisco y comienza a trabajar. El caso es que varios años después, ella se instala en chalet suizo, fue demolido, lamentablemente, hace ya como más de 20 años, y donde se construyó después un edificio de propiedad horizontal de varios pisos. Pero ahí es donde va a vivir después doña Dominga Otinetti. Incluso en el frente de la casa tenía unas letras así metálicas que se ponían en algunas propiedades en otros tiempos, y decía doña Dominga, que era el nombre de ella en la propiedad. Bien. Bien identificada. Bien identificada. Tenemos una sola fotografía que no es de buena calidad en el archivo de doña Dominga Otinetti en un carruaje antiguo, ¿no es cierto?, que la sorprenden ahí, le toman esa fotografía. Nosotros suponemos como yendo o viniendo de algún sitio donde él fue a asistir, ella fue a asistir a alguna mujer, un parto. ¿Por qué? Porque doña Dominga vivía ahí, pero no existía. Los partos se hacían en la casa de familia. Claro, se hacían en el lugar donde vivía la parturienta. Años luego también ya se hacían en el hospital. Exacto. Pero el hospital viene en el año 16. Exacto. O sea que la atención se hacía en la casa de familia. Era también bastante tradicional esto, ¿no es cierto?, que el parto se haga en la casa de familia. Otra partera célebre de aquella época, pero de la que no tenemos también mayores referencias, pero era Lucía Lamberghini. Lucía Lamberghini tenía su vivienda frente a la Plaza General Paz, en el lado este de la Plaza General Paz, y al frente, en el lado oeste, tenía el taller don Luis Lamberghini, que era su esposo, que fue una de las herrerías importantísimas que hubo en San Francisco, pero también doña Lucía es una mujer que, bueno, está en el recuerdo de muchas viejas familias de San Francisco, claro, por haber atendido el parto de los hijos. Y ya como una maternidad instalada, donde las mujeres podían ir al lugar, permanecer internadas en el sitio desde antes del nacimiento y posterior al nacimiento, fue la maternidad Pieri, que estaba en la esquina de Libertador Sur y Salta. El edificio es exactamente el mismo, está todavía. Es una casa de familia, pero eso fue la maternidad Pieri. Pero el otro caso que a nosotros nos interesa acá es el de Lucía Tosco de Panero. Lucía Tosco de Panero es bastante posterior a Dominga Otinetti. Que agrego una cosita más de Dominga Otinetti antes de pasar a doña Clara Tosco. En el año 1959, ya ella tenía 85 años, esta mujer, y 60 en el servicio de la medicina, digamos, entendida como arte de curar. Es una de las primeras jubiladas que tuvo la provincia de Córdoba, mirá qué dato, en el arte de curar. Claro, jubilada como obstetra. Como obstetra. Una de las primeras, recién ahí se jubilan. A partir del año 59. Desde el año 59. El año 50, ya tenía 85 años. Y ella falleció 2 años después, cuando tenía 87. Claro. Así que fíjate la carrera, la trayectoria y los partos que tiene que haber atendido.
prácticamente no era la única, ¿no es cierto? Como digo, estaba la Sí. señora Lamberghini, estaba Pieri, estaba la señora Tosco. Sí, pero había 60 otras, años de un trabajo constante. 60 años de un trabajo constante, ¿no es cierto? Que no era solamente en San Francisco, sino en los campos. Claro. Lo que era eso. O sea, era además, con todos los nacimientos que había, era salir de un parto y entrar al otro, ¿no? Claro. Porque esto era así. Claro. Y acá no había domingo, no había feriado, no había día de lluvia. Y no, cuando venía. Cuando venía. No podías programar una cesárea. No estaba previsto. Bien, el caso de Clara Tosco de Panero también era italiana, pero mucho más joven que doña Domingo Tinetti. Doña Domingo Tinetti había nacido en 1874 y Clara Tosco había nacido en 1894, había 20 años de diferencia. Simplemente que ella falleció muy joven, mucho más joven que la señora Tinetti, murió cuando tenía 67 años aquí en San Francisco. Pero el tema es que ella llega a la Argentina con su esposo, Panero, van y se radican, cuando vienen de Italia se radican en Marul, muy jovencito, un matrimonio muy joven, y ella entonces se inscribe para estudiar también obstetricia en la escuela de partería en la Universidad de Córdoba. Cuando se recibe, van a Marul, ejercen Marul, y a los 35 años ella enviudó. Y cuando enviuda viene a San Francisco y se instala acá. ¿Dónde se instala? En un sitio que es al lado de la casa de Domingo Tinetti. Mirá. Está al lado de la casa de Domingo Tinetti. Y si bien ella tenía después domicilio en otro sitio, Sí. ¿no? Se armó como una zona de obstetras. Sí, digamos. un polo obstetricio. Un polo obstetricio, sí, Un señor. polo de obstetricia. Bueno, el caso de esta mujer, ella ejerció desde el 35 como hasta el año 47 aproximadamente acá en San Francisco, ella estando al frente de su establecimiento, digamos. El caso es que para esta época se recibe como obstetra varón, ya estamos hablando del año 47. Claro, 47 y 48. Ya estamos en la mitad del siglo XX, ¿no? Exacto. El doctor José Marinosi, muy conocido en San Francisco, Extraordinariamente por la gente conocido. mayor, ¿no es cierto? Fue con la Cruz Roja, una persona de bien, ¿no es cierto? En un montón de factores. Docente, permanentemente hablando sobre el tema de la medicina, hablando de la prevención. Era un gran prevencionista. Claro, un difusor de la prevención. Un difusor de la prevención. Porque Marinosi era obstetra, no era un médico clínico. Claro. ¿No es cierto? Entonces él era un obstetra, pero hablaba mucho de la prevención en general. El doctor Marinosi era de Río Cuarto, de una familia de un nivel cultural importante, con un buen pasar económico también, porque su papá era administrador en teatros y en cines, allá una persona vinculada a la actividad artística en Río Cuarto. Él va a estudiar después a Córdoba. Cuando se recibe, eso me lo contó él personalmente, o sea, tuve la suerte de dialogar en varias oportunidades con el doctor Marinosi por distintos temas, incluyendo por el tema de la Cruz Roja, que él fue presidente muchos años. Él se recibe y bueno, había que ver dónde iba a empezar a trabajar, a ejercer. Entonces Río Cuarto no era factible, Córdoba no le interesaba, y se entera que en San Francisco había una mujer, la señora Tosco de Panero, que quería dejar su profesión y tenía instalado como una pequeña maternidad, en fin, que bueno, estaba en eso, como que lo vendía lo que tenía la señora Tosco de Panero. Entonces él viene a ver, llegan a un acuerdo y él compra al lado de Stica Otinetti, que todavía, Otinetti de Stica, perdón, que todavía seguía ejerciendo. Él compra el lugar, el inmueble, para trabajar. Y la señora Tosco de Panero pasa a trabajar con él. Bien, esta era la parte, digamos, profesional, pero después no había muchos clientes, no tenía mucho trabajo. Y entonces él empezó a ver, y él lo atribuía en forma así, si bien era una persona muy seria para hablar siempre así, bueno, él lo atribuía como una cuestión de humor. Dice, yo descubrí, dice, que no tenía, dice, muchas clientas, porque yo era obstetra, ¿no es cierto?, joven y soltero. Claro. Entonces, todavía en esa época, claro,
el marido, ¿no es cierto? La cantidad los prejuicios eran enormes. Claro, había un montón de prejuicios y además los maridos eran los que todavía decidían muchas cosas respecto a qué pasaba y qué hacía la mujer. Estamos hablando de 80 años atrás prácticamente. Bueno, dice, esto cambió, dice el día, yo tenía mi novia, dice, entonces aceleramos y nos casamos. Cuando se casó... Cuando se casó la cosa cambió. Claro. Ya era un doctor casado. Claro. Era un tipo serio, digamos. Dejó de ser soltero, pasó a casado. Bueno, de ahí en adelante tuvo, ¿no es cierto?, una trayectoria, bueno, muy reconocida, doctor Marinozzi en San Francisco, en su clínica. Tuve el gusto de conocerlo. Sí, al poco tiempo, después ya la señora Otinetti también cierra, ya era una persona mayor. Así que bueno, estaba la clínica de Pieri o la clínica de Marinozzi, que se llama San Francisco. Él le puso el nombre y todo. La otra era la clínica Pieri y esta era la clínica San Francisco. Pero el doctor Marinozzi es el primer obstetra varón de la ciudad. Que yo tenga registrado. Que tengamos registrado nosotros. Sí, incluso porque él viene, porque acá no había. Pero si no, eran todas mujeres siempre lo atendían. Y luego, obviamente, estaba la atención en las clínicas. Para esta época ya teníamos, bueno, el hospital. Estaba la clínica de Rosselli, que era una clínica que se llama Mayo. Estaba la clínica San Justo, ya se había instalado. Regional del Este no existía, pero era un sanatorio de la familia Ferrero, en el mismo lugar. O sea, ya había otros sanatorios, ya la situación, digamos, estaba la clínica del doctor Mastro Simone, donde está ahora el Centro Cultural de San Francisco. En fin, o sea, ya había evolucionado mucho, ya no es esta situación primera de la señora, la Dominga Otinetti de Estica, que a la vez después tuvo un solo hijo, varón, que fue dentista, muy conocido, Estica Otinetti. Bien. Y lo mismo con la obstetra Tosco de Panero, que es la que da origen a la clínica del doctor Marinozzi. Bueno, esto en síntesis como para repasar un poco. Sería mucho más amplio todavía con las cosas para hablar, porque hay que hablar de cómo era un tratamiento, todas las cosas que se hacían, pero de cómo estas mujeres fueron de las primeras profesionales, ¿no es cierto?, médicas, radicadas en San Francisco. Porque posteriormente se abre la cuestión también del acceso a algo médico, algo relacionado con la medicina en la universidad, que es farmacia. Claro. Por ende, bioquímica también. Y ahí ya había mujeres de otras nacionalidades. Generalmente eran francesas, rusas, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que era algo que atraía mucho más a las extranjeras que a las nacionales. Las nacionales iban más a la parte magisterio. Claro. Y otras mujeres que trabajaban eran obreras, empleadas o ama de casa. Claro. Pero profesionalmente, obstetras primero, farmacia, bioquímica, luego. Y precisamente dentro de las bioquímicas que llegan a San Francisco, bueno, para nombrar una, ¿no es cierto?, y que era nativa de un sitio ruso, doña Rosa Sivanik, esposa del doctor Tortone. Rosa Sivanik de Tortone, que fue una bioquímica muy destacada de aquella época, del mediado del siglo XX en San Francisco. Muy interesante, Arturo, el panorama que nos trazás, porque nos permite transportarnos en el tiempo y verificar cómo en unos 120 años las mujeres, partiendo de prácticamente ningún espacio social, cultural, educativo, en la actualidad tiene acceso a absolutamente todo. Sí, y en la parte médica, amplísimo. Amplísimo. Claro, y la cantidad de profesionales médicas, farmacéuticas, bioquímicas, ¿no es cierto? Hablando de la rama médica, incluso con especialidades muy complejas y todo, ¿no es cierto? O sea, que son profesiones que equiparan muy bien tanto el varón con la mujer, o la mujer con el varón también, ¿tá? Luego, bueno, no hablemos de todas las otras profesiones, ¿no es cierto? Abogacía, escribanía, contadores. Exactamente. Ingeniería. Es interesante eso, transportarse en el tiempo y ubicarse en una mujer de los años de fines del siglo XIX y las escasísimas posibilidades que tenía de cursar una carrera. Magisterio, como decía Arturo, y ahí, a finales del siglo, la posibilidad de ser obstetra. Desde ahí arrancó la mujer hasta esta actualidad, 120 años después, una evolución que es maravillosa en el sentido de la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. Arturo, si a la gente le gustó como me gustó a mí escucharte, hemos hecho un programón. Así que nos reencontramos en próximas emisiones de Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia.
presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.